Buenos días, bienvenidos a todos y en primer lugar gracias por vuestra confianza en nosotros al presentarnos vuestros proyectos, a participar en Mind the Gap y obviamente por acompañarnos hoy en este webinar informativo sobre la fase 2 de la convocatoria Mind the Gap 2018. Quería empezar por daros a todos la enhorabuena por estar aquí, porque este ha sido un proceso, esta primera fase fue muy competitiva, hubo proyectos de gran calidad, muy buenos, y el hecho de que estéis aquí hoy, que hayáis estado invitados a esta fase, ya es de por sí un enorme mérito, que indica que vuestros proyectos son buenos, son muy buenos. Me presento en primer lugar, me llamo Pepa Limeres, soy la coordinadora de los programas del área de ciencia de la Fundación Botín y en particular soy la responsable del programa Mind the Gap. Bueno, aviso en este momento que estamos grabando el webinar para quienes no estén pudiendo asistir hoy y también para que sirva como material de referencia que quede para todos vosotros. Entonces, si no tenemos ningún problema, lo que vamos a hacer es colgar el vídeo de este webinar en la web de la fase 2. Y ahora tengo que leeros un párrafo, como sabéis, debido a la legislación vigente en temas de protección de datos. Cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos, os informamos de que este webinar va a ser grabado por la Fundación Botín, por lo que esta entidad recabará aquellos datos personales que los asistentes decidan compartir a lo largo de la grabación. La Fundación Botín tratará estos datos únicamente con la finalidad de compartir la sesión con otros candidatos a través de la web de la fase 2 de la convocatoria Mind the Gap 2018 y los interesados podrán ejercitar sus derechos mediante comunicación dirigida a la dirección que figura en la política de privacidad de nuestra página web. ¿De acuerdo? Para mantener la confidencialidad, nosotros no vamos a revelar datos de los que estáis asistiendo ni datos de las instituciones y os rogamos que no lo hagáis vosotros también, salvo que compartir vuestra identidad. Bueno, el objetivo que tenemos hoy en este webinar es proporcionar a todos los candidatos que habéis superado la fase 1 y que queréis optar a la fase 2 del proceso de selección de Mind the Gap la información sobre esta nueva fase y resolver cualquier duda que podáis tener, tanto sobre las bases, sobre la documentación que hay que presentar o sobre el procedimiento de presentación. Bueno, como os decíamos en la invitación al webinar, sería recomendable que hubierais podido leer la documentación, sobre todo la pertinente a esta fase, y tenerla ahora a mano. Como sabéis, la documentación básica, realmente la oficial, son las bases de la convocatoria, pero en este caso también es útil que podáis tener a mano los modelos que hay que cumplimentar ahora. La dinámica que vamos a seguir en el webinar es igual que la que hicimos en la fase 1, es decir, haremos primero una presentación corta, máximo media hora. Como decía al principio, silencio todos los micrófonos durante la presentación para evitar interferencias, porque somos bastantes. Una vez terminada la presentación, habrá un turno de preguntas para poder resolver las dudas que puedan quedaros sobre cualquier aspecto, tanto sobre las bases o bueno, prácticos, sobre complementación de formularios, etcétera. Aunque sabéis que hay otros webinars más específicos sobre temas técnicos de los proyectos. Para escribir preguntas en el chat, en el turno de preguntas, porque ahora voy a estar presentando, no voy a estar pendiente del chat, podéis escribirlas en la pestaña de chat que veréis en el panel de control abajo, pues veréis chat, si pincháis en el icono triangular, se abre el chat y ahí podéis introducir vuestras preguntas. Esto, como digo, para el turno de preguntas. Si os habéis unido desde un navegador web, lo que vais a ver es un menú vertical a la derecha y el chat se indica con el típico icono del globito de chat o conversación. Podéis enviar las preguntas que las vea todo el mundo o dirigirlas solamente al presentador, a mí en este caso. Yo lo que haré en cualquier caso será leerlas en voz alta y responderlas. Y si no da tiempo a responder a todas las preguntas en esta sesión, vais a poder dirigirnoslas al buzón de consultas de Mind the Gap, que conocéis y que os daré luego de todas formas el correo y os responderemos lo antes posible. Ahí os pedimos, lo diré varias veces, os pedimos que para cada proyecto
todo se centralice a través del gestor de la solicitud, es decir, de aquella persona que ha sido designada para la institución con ese papel. Bueno, pues sin más vamos a empezar. En primer lugar, vamos a repasar el proceso de selección de Mind the Gap, en las fases y en qué momento nos encontramos. Recordaréis que había 3 fases. La fase 1 es la que llamamos de cribado, es la que ha concluido. Hemos comunicado en tiempo y forma los resultados. Parece que hay algún problema con el audio. Lo que pasa que, a ver, ¿me escucháis ahora mejor? Pues ahora mejor. Bueno, sigo entonces. Bueno, como decía, la fase 1 es la que ya ha concluido. Como sabéis, vuestros proyectos fueron evaluados por expertos independientes y tenéis emitieron los informes que os hicimos llegar y que tenéis en vuestro poder y que esperamos que os puedan servir para mejorar vuestros proyectos o enfocarlos mejor. Vale. La fase 2 es en la que nos encontramos ahora. Es una fase en la que se evalúa más a fondo los proyectos. Aquí os solicitamos información más ampliada, más documentación, luego entraré en los detalles concretos. Y, como sabéis, el plazo de presentación en esta fase es hasta el 31 de octubre. Ese es el último día de presentación. El comité de evaluación, ahora entraré a qué me estoy refiriendo, el comité de evaluación se va a reunir a mediados de diciembre, muy probablemente en la semana del 17 de diciembre, y ellos podrán, sobre la vista de la documentación que van a examinar, podrán decidir si quieren entrevistar a algunos de los equipos candidatos. Entonces, avisaremos a quien el comité de evaluación quiera entrevistar en torno al 20 de diciembre. Ahí os pedimos que el gestor de la solicitud pues esté pendiente porque es posible que nos pongamos en contacto. Las entrevistas, que se harán muy probablemente en remoto, por tele o videoconferencia, van a tener lugar en enero. Previsiblemente, que esto no es seguro, pero previsiblemente entre el 7 y el 20 de enero tengan lugar. Después, el comité se volverá a reunir y decidirá, por una parte, qué proyectos se consideran financiables y cuál es el orden de prioridad, que es lo que va a determinar a qué proyectos iremos llamando. Esto ocurrirá a finales de enero o principios de febrero y entonces esperamos poder comunicar el resultado a todo el mundo en la primera quincena de febrero. Bueno, eso es en lo que estamos ahora. A partir de aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues la fase 3 es la de validación, es una fase de due diligence, que como sabéis forma parte de cualquier proceso de toma de decisiones de un inversor. Lo que haremos será invitar a los proyectos que hayan quedado en los primeros puestos del ranking de la fase 2 a firmar un pliego de condiciones, lo que llamamos el term sheet. Esto ocurrirá en febrero y se iniciará la due diligence que se desarrollará previsiblemente en el primer cuatrimestre de 2019. Aquí lo que hacemos es comprobar el soporte de los datos y la información que se ha aportado y en particular miramos los aspectos científicos, los jurídicos y los administrativos. ¿Vale? También en esta misma fase 3 se van a consensuar con los candidatos las condiciones básicas de la transacción, es decir, la operación de entrada de Mind the Gap en el proyecto. Esta fase está coordinada por los asesores expertos. Como sabéis, es una figura muy importante, luego entraré en ello. Y también contaremos, para aspectos particulares, pues, científicos, jurídicos o propiedad industrial intelectual, contaremos con especialistas en cada uno de estos ámbitos. ¿Vale? Bien, los que superan la fase 3, esta fase de due diligence, bueno, pues, y además se ha alcanzado un acuerdo con los equipos de estos proyectos con respecto a las condiciones de la inversión, podremos iniciar las inversiones en sí mismas a partir de abril-mayo de 2019. Allí ya supuestamente deberíamos tener un consenso de las condiciones, con lo cual el plazo para formalizar esta última parte
Normalmente va a depender de los plazos de tramitación internos de las instituciones para la firma de los documentos, contrato de licencia, contrato de socios, el del asesor experto, etcétera. De modo que ahí seguramente seáis más las instituciones o las empresas quienes podáis marcar estos tiempos. Bueno, esto sería una visión, repaso del proceso. En cuanto a la evaluación de los proyectos, bueno, como sabéis, nunca lo hacemos en la Fundación Botín, siempre contamos con expertos independientes y en esta fase, en la fase 2 de evaluación, corre a cargo de un comité que llamamos el Comité de Evaluación, que está formado por 5 expertos nacionales e internacionales y de prestigio reconocido, conocedores de los ámbitos de la innovación, el emprendimiento, la inversión y la gestión empresarial, y en estos sectores que nos ocupan, el sector biotech y farmacéutico. Si os queréis hacer una idea del tipo de perfil, no tenemos ahora mismo actualizada la información porque es algo que estamos haciendo ahora mismo, estamos llegando a acuerdos con ellos, pero podéis mirar en la web de Mind the Gap, podéis ver los miembros de la anterior convocatoria y, de hecho, varios repiten, con lo cual os vais a hacer una idea muy aproximada. Bueno, además, en las entrevistas podrán incorporarse los asesores expertos y también representantes del vehículo de Mind the Gap, el vehículo de cofinanciación. Estas personas que pueden asistir tendrán voz, podrán hacer preguntas, pero no votos, es decir, la decisión o la recomendación final sigue recayendo en el comité de evaluación. En cuanto a los criterios de evaluación en esta fase, bueno, hay 3 criterios fundamentales que tienen un mayor peso y otros 2 que matizan la puntuación del proyecto. El primero se refiere a la transferencia de tecnología, porque queremos que Mind the Gap lo que haga es posibilitar la ejecución de un proceso de transferencia de tecnología o conocimiento efectivo, ¿no? Que realmente se consiga trasladar esa tecnología o ese conocimiento desde el ámbito del laboratorio académico al ámbito de la empresa, ¿vale? Entonces, este tiene un peso de 30 sobre 100. El segundo tiene que ver con cómo los recursos que aportamos mediante Mind the Gap posibilitan que ese proyecto siga adelante, es decir, posibilitan la viabilidad del proyecto. Entonces, lo que queremos es asegurar que con los recursos que aporta Mind the Gap, y hablamos no solamente del dinero, hablamos también del acompañamiento, se produzca un impulso decisivo hacia el mercado. Y por esto entendemos, o bien que alcance el mercado, que entendemos que muchos proyectos no va a ser posible en 2 años, o bien que logre la captación del socio inversor o industrial que posibilite esa continuidad del proyecto empresarial. Y todo esto debe conseguirse en un plazo máximo de 2 años. Este segundo criterio tiene un peso también de 30 sobre 100. Aquí, ¿qué aspectos se van a mirar para valorar esto? Bueno, pues se va a mirar que el proyecto responda a una clara necesidad, a un problema. Se va a valorar la diferenciación y ventaja sostenible con respecto a competidores actuales o potenciales que estén en desarrollo. Se va a valorar el entendimiento del mercado, la accesibilidad y la cercanía en que se encuentre al mismo. Se valora también el plan de desarrollo y comercialización, los objetivos, su idoneidad y la probabilidad de alcanzarlos, obviamente con los recursos y en los plazos propuestos. Se valora el equipo, su capacidad, su idoneidad, la complementariedad, la completitud. Especialmente un aspecto importante es que haya un equilibrio adecuado entre las competencias técnicas de la parte más de desarrollo tecnológico y la parte de negocio, ¿no? La parte más de empresa. Y por último, se valora si es que existe ya y es demostrable que haya un interés o incluso una implicación ya de un socio o potencial socio industrial inversor en la línea de esa continuidad al futuro. El tercer criterio, que también tiene un peso de 30 sobre 100, sería el impacto social y económico. Y aquí hablamos, por una parte, de generación de actividad económica y empleo y, obviamente, también de ese impacto en las personas, en la mejora de la salud o la calidad de vida. Bueno, como decía, estos 3, como veis, suman un 90 sobre 100, es decir, son los más importantes. Hay otros 2 más que matizarán la puntuación que alcance el proyecto. El primero es la relación coste-beneficio, es decir, más o menos a igualdad, pues si un proyecto nos va a permitir unos mayores retornos, pues se primará.
Y por otra parte, que la tecnología en la que se basa el proyecto pues pueda tener un carácter particularmente singular o rompedor. Esto, como digo, pues cada uno tiene un peso de 5/100, entonces sí que bueno, pues pueden matizar o diferenciar entre dos proyectos parecidos en los otros puntos. Bueno, antes de pasar ahora a la parte más práctica, ¿no? Más de cómo se prepara la documentación y cómo se presenta, voy a repasar algunos aspectos importantes sobre la articulación de la inversión de MindTheGap. Hablamos de esto en los webinars de la fase 1, pero creo que es importante recordarlo. Bueno, por una parte, como sabéis, la forma en la que vehiculizamos la aportación de MindTheGap es mediante la constitución de una sociedad mercantil. Porque, bueno, pues esto es la manera en la que hacemos la inversión, tomamos una participación y es la forma en la que, en caso de que el proyecto sea exitoso, vaya bien y haya un retorno económico, podamos recuperarlo e invertir en nuevos proyectos. Por otra parte, en cuanto al reparto del capital social, digamos, el porcentaje de participación, en concreto lo que toma MindTheGap, y cuando hablo de MindTheGap me refiero a los inversores, es decir, al vehículo MindTheGap, y también al asesor experto, que luego comentaré o profundizaré en su papel. Esto va a depender, obviamente, de la valoración del proyecto y también de las contribuciones que hagan los otros socios, ¿no? Comparado con la nuestra. Sí que hay dos condiciones. Una muy importante es que MindTheGap nunca puede ser mayoritario. Nunca podemos tener más del 50%. Por otra parte, algo importante también es que estamos hablando de proyectos en fase de transferencia tecnológica, en fase muy, muy temprana. Y, por tanto, se espera que la contribución que hacemos que MindTheGap sea significativa. Es decir, no tengamos un porcentaje marginal. Ahora, en esta fase 2, pedimos ya a los solicitantes que nos hagáis una propuesta. Esta propuesta se valora, no entra en la nota, es decir, no es que se va a puntuar, pero sí se va a valorar. El comité de evaluación puede hacer comentarios al respecto y lo que se hará es negociarla con aquellos que pasen a la fase 3. Bueno, y por último, un comentario también importante. Nosotros, a la hora de hablar de la estructura del capital social en el momento inicial en que entramos en MindTheGap, hablamos de dos tipos de socios, los fundadores y los socios inversores, que somos MindTheGap. Nosotros entendemos que los socios fundadores son personas o entidades que tienen un papel en la sociedad necesario. Es decir, es necesario que participen en la sociedad para que pueda desarrollarse el proyecto. Entonces, lo que hacen es aportar a la sociedad eso que es tan necesario, esos recursos, y a cambio toman una participación. Entonces, lo lógico es que el porcentaje que tengan, el porcentaje relativo, sea proporcional al valor de lo que aportan. Esto, bueno, parece de lógica, pero bueno, es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer la propuesta de cap table, ¿no? de la estructura del capital social. Luego entraremos en esto al hablar de la documentación. Y el último punto que quería comentar antes de empezar con los temas prácticos es el asesor experto. Sabéis que es una figura para nosotros fundamental y muy diferencial del programa MindTheGap. El asesor experto es un profesional del sector, es una persona de prestigio, una persona con experiencia, particularmente en los ámbitos del emprendimiento de base tecnológica y en la gestión empresarial. Y lo que hace esta persona es prestar orientación y apoyo, es decir, no es un simple mentor, una persona que realmente acompaña, ¿no? Lleva de la mano al equipo directivo de la nueva empresa. El perfil es de alto nivel. Esto significa que sería complicado para la startup permitirse atraer a una persona así si no fuera por MindTheGap. ¿Vale? La forma en la que se incorpora, bueno, por una parte es socio, es decir, toma una participación que, esto es importante, sale de la parte de MindTheGap, ¿vale? No de los socios fundadores, y además forma parte del órgano de administración de la sociedad. Es decir, tiene un papel activo en la sociedad, en la gestión de la sociedad, si bien no es el gestor, no es el director de la compañía, no forma parte del equipo directivo como tal. Bueno, cuando nosotros hablamos del papel del asesor experto, que es este papel de acompañamiento a los proyectos, nosotros nos referimos con acompañamiento a una metodología propia de apoyo a la maduración
que se basa, como decía antes, en la incorporación al proyecto de esta persona, de este asesor experto, que proporciona al equipo directivo de la startup toda la orientación y el apoyo que necesitan en los aspectos que consideramos críticos para la viabilidad del proyecto, consideramos clave. Ahí menciono algunos de ellos. Pues desarrollo estratégico corporativo, búsqueda de financiación. No es que lo vaya a hacer él, pero sí que va a dar las orientaciones. La interlocución con inversores, por ejemplo, o con otro tipo de socios o alianzas estratégicas. Temas de planificación y seguimiento. Es decir, estos temas que son muy importantes para que la sociedad, para que el proyecto sea viable, va a estar apoyando. El objetivo que tenemos al incorporar al asesor experto es maximizar, o sea, optimizar al máximo las probabilidades de que estos proyectos que vienen del ámbito académico se conviertan en iniciativas empresariales viables. Va a estar totalmente alineado con el éxito del proyecto. Obviamente, esto hay que compensarlo. Como digo, son personas que no participarían, probablemente sería complicado atraerlas si no fuera por Mind the Gap, si no estuvieran comprometidas con la misión de Mind the Gap, pero hay que remunerarlas. La remuneración sale de la inversión de Mind the Gap y hay otra parte que es, porque esta parte realmente no cubre lo que cuesta, la otra parte es la que va a riesgo, que es la participación que toman en el capital social de la compañía. Bueno, pues con esto paso ya a la parte práctica, lo que es, bueno, pues qué hay que presentar en esta fase 2. La documentación, lo primero. Comentar que todos los modelos que voy a mencionar se encuentran en la página web de la fase 2 de la convocatoria. El enlace os lo enviamos al gestor de la solicitud, hemos enviado ya ese enlace para que pudiera acceder ya a los modelos. Lo hemos enviado al gestor de la solicitud porque esa es la persona de contacto para nosotros y es en quien canalizamos toda la comunicación relativa al proyecto. También pedimos que a la inversa, ¿no? Que toda la comunicación relativa al proyecto que nos queráis hacer se canalice, se centralice a través de esta persona. Bueno, tema práctico, los documentos hay que presentarlos en PDF, en un tamaño lo más reducido posible y un PDF separado por cada documento. Bueno, esto es un tema simplemente práctico. La lista de la documentación la tenéis tanto en las bases de la convocatoria como en la web de la fase 2 que acabo de mencionar. Aquí la repaso. Por una parte, la memoria técnica, que debe estar escrita en inglés. Esta vez tenéis un máximo de 15 páginas, más que en la anterior fase, y hay un modelo que ya conocéis. Luego comento un poco más. En segundo lugar, lo que hablaba antes de la propuesta que hacéis de reparto del capital social, lo que se conoce como cap table. Aquí también tenéis un modelo que está en la web, el modelo C. Es una hoja luego comento también. En tercer lugar, habría que aportar la copia electrónica, en PDF, de los documentos, contratos o certificados que acreditan la titularidad o, si no titularidad, la posesión o licencia sobre la tecnología, ¿no? Vale. En cuarto lugar, una declaración de exoneración de responsabilidad. Luego entraré también, es algo que firma el representante legal de la entidad promotora y tenemos también un modelo, el modelo D, luego lo comento. En quinto lugar, la escritura de constitución de la entidad promotora o un documento que acredite la personalidad jurídica. El sexto es la escritura del poder del representante legal de la entidad promotora. La tarjeta de identificación fiscal, como veis, son papeles, bueno, estos más burocráticos, si queréis, o jurídico. La tarjeta de identificación fiscal de la entidad promotora. Y esto sería lo obligatorio. Opcionalmente, si contáis con ello, si hay inversores o industria que estén interesados en la continuidad del proyecto, en darle esa continuidad, ese tipo de documentos, de cartas de interés, de intenciones, memorandos de entendimiento, etcétera, todo eso se puede aportar si se tiene. Importante, esta documentación, si se aporta, para que la pueda valorar el comité, que como decía al principio es internacional, debe estar en inglés. Esto es importante, porque si no, no lo van a poder valorar. Bueno, pues ahora voy a comentar un poco los modelos, que como digo están disponibles en la web, para explicar alguna cosa. El primer modelo es el de la memoria técnica.
ya lo conocéis porque es exactamente el mismo, el modelo A, que utilizasteis en la fase 1, solo que ahora pues vais a tener que completar todos los apartados y tenéis más extensión. Aquí veis un pantallazo con las primeras páginas, os sonará. Comentar que las dos primeras, que son esta, el cover page y el index page, estas dos primeras no hace falta incluirlas en el conteo de páginas, ¿vale? O sea, serían 35 a partir de aquí, a partir del Executive Summary. Vale. Bueno, el segundo modelo, que es una hoja Excel, es el modelo C. Es el modelo en el cual se hace la propuesta de distribución del capital social en porcentajes. Es decir, cuál es la estructura que proponéis como capital social. Como decía, es una hoja Excel. Aquí os muestro un pantallazo. Es una hojita muy sencilla. Vais a ver que solamente os pide de los socios fundadores. Recordáis que antes os dije lo que eran los socios fundadores. Pues que digáis el nombre y el porcentaje que proponéis para cada socio de los fundadores, ¿vale? Con el total aquí se sumaría, y la propuesta de porcentaje para Mind the Gap. Mind the Gap incluye el vehículo Mind the Gap y el asesor experto, todo incluido. Entonces aquí solamente se os pide la cifra global y pues obviamente tiene que sumar 100, esto es en porcentaje. Hay una pequeña explicación sobre, bueno, pues lo que es este formulario, explica que es una propuesta, que habrá que negociarla, etcétera. Y también tenéis algunos comentarios explicativos que aquí no los veis, pero fijaos, vais a ver algunas celdas, como esta, que tienen un triangulito rojo en la esquina superior derecha. Bueno, esto quiere decir que ahí hay un comentario. En esta vista de la hoja no lo veis, pero si en el menú superior os vais a la pestaña de revisar, ¿vale? Revisar, y pincháis en mostrar todos los comentarios, bueno, pues entonces vais a ver algo así. Aparecen los comentarios, ¿veis? Dirigidos a la celda a la cual corresponde la explicación, y ahí os va a explicar pues lo que se entiende con los socios fundadores, que si añadís líneas por aquí, pues tenéis que ajustar las fórmulas para que luego sumen bien los porcentajes. Bueno, ahí les digo, es una hojita muy sencilla. De todos modos, para estos temas de cap table y tal, sabéis que va a haber un webinar específico sobre temas más financieros, y esto se podrá comentar y ahí os daremos más información o más aclaraciones. Vale, y esta sería el último de los modelos, porque el resto de documentos que hay que presentar no tiene modelo, es el modelo D, que es la declaración de exoneración de responsabilidad, que nuevamente la firma el representante legal de la entidad promotora. Esto es un tema jurídico, como digo, la motivación de pedirlo es jurídico, y lo que hace es garantizar que se dispone de los derechos de una manera u otra, por titularidad o porque se cuenta con el permiso de los titulares, y exonerar a la Fundación en cualquier problema que pueda surgir si esto no fuera cierto, ¿no? Vais a ver que hay dos versiones, hay una del primer párrafo, una para empresas, otra para instituciones, entonces cada uno pues que utilice el que le corresponde y borre el otro, y bueno, tiene que contar con la firma y sello de la entidad, y lo que os pedimos es una copia electrónica. Bueno, este es el último de los formularios, pero hay más documentación que no lleva formulario, la que os he comentado antes, en 2 diapositivas más allá. Bien, pues pasaríamos ahora al procedimiento de presentación. Os lo hemos explicado tanto en un correo electrónico dirigido al gestor de la solicitud como en la página web, pero trato de aclarar aquí, sobre todo por si hubiera alguna duda. La documentación en esta fase, a diferencia de la anterior, se presenta por correo electrónico. ¿A qué correo? Bueno, pues al buzón de Mind the Gap, que ya conocéis. Os indico aquí de todos modos la dirección. Más cosas a tener en cuenta, las instrucciones. Bueno, para cada solicitud, cada proyecto, hay que enviar un único correo electrónico. Y en cada correo electrónico solamente una solicitud. Es decir, no nos enviéis la documentación en 3 correos de un solo proyecto, y en caso de que ocurriera que una institución tiene más de un proyecto, no nos lo enviéis en el mismo correo, ¿vale? O sea, un correo, la documentación completa de un solo proyecto.
Esto ya lo he dicho, hay que adjuntar todos los documentos en formato PDF y os pedimos que presentéis un PDF por cada documento, es decir, no incluáis en un PDF diferentes formularios. Bueno, esto para ayudarnos en la gestión de las solicitudes os pedimos que indiquéis como asunto el acrónimo del proyecto y después pues esta explicación, ¿no? Presentación a fase 2. De manera que sabemos que eso es vuestra presentación de la documentación y además sabemos a qué proyecto se refiere. Y bueno, por último, vale, que el plazo ya lo he comentado, el plazo termina el 31 de octubre, pues sería a las 23:59, es decir, tenéis todo el día completo del 31 de octubre para presentarlo. Bueno, pues con esto cerraríamos lo que es la parte de presentación y pasamos ahora al turno de preguntas. Entonces, como os decía, iros por favor al chat. Ahí voy a poder ver vuestras preguntas. Lo que haré será leerlas en voz alta. No voy a dar datos de quien pregunta, ni de la persona ni de la institución. Si, como decía al principio, si no da tiempo a tratar todas las preguntas hoy, las podéis dirigir al buzón de consultas de Mindegap que tenéis ahí y os contestaremos lo antes posible. Por favor, insisto, canalicemos todas las preguntas a través del gestor de la solicitud. Bueno, vamos a empezar. A ver. Bueno, hay una pregunta, la leo. En cuanto a la información ya aportada en la documentación en modelo A, ¿podemos actualizar información ya presentada? Bueno, efectivamente, el modelo A, que es la memoria técnica, efectivamente, o sea, pensad que no es que partáis de cero, exactamente, porque ya habéis pasado un proceso y habéis tenido un feedback, pero sí, lo que presentéis ahora se tratará sin tener en cuenta lo presentado anteriormente. Es decir, no vamos a mirar la anterior memoria. Podéis actualizar y completar y reformar todo lo que queráis, porque lo que vamos a valorar en esta fase es en cuanto al aspecto técnico, va a ser lo que incluyáis ahora en el modelo A. Vale. A ver, otra pregunta. Si hemos entendido bien, lo que se escribió en la fase 1 se puede modificar en base a los comentarios de los reviews. Efectivamente, bueno, esto es exactamente lo mismo, pues así es. O sea, de hecho, esperamos que lo hagáis, esperamos que sobre el feedback que os dieron los evaluadores de la fase 1 y también vais a tener la oportunidad de recibir orientación en los otros webinars que están programados. Este es más general, de temas de documentación, temas prácticos, pero sabéis que tenéis otros webinars a vuestra disposición específicos que esperamos que os ayuden a orientar mejor vuestro proyecto. Otra pregunta. En el caso de que nos llamen para entrevista, ¿eso significa que tu proyecto... que no llamen para entrevista, ¿significa que tu proyecto no pasó o simplemente que no hay dudas? Bueno, sí, es una duda lógica. Bien, normalmente el comité de evaluación va a querer entrevistar a aquellos candidatos que han despertado su interés. Dudas siempre va a haber y normalmente van a ser los proyectos que más han gustado. El hecho de que no te llamen, de todos modos, no es descalificativo. Al final, la decisión del comité de evaluación la tomarán a finales de enero o principios de febrero en la segunda reunión y podría ocurrir que se recuperara un proyecto en el que no ha sido invitado a participar en la entrevista. Es decir,
digamos que sí que es una indicación, pero no, por eso no hacemos ninguna comunicación en ese momento, no decimos a los que no, el comité no va a entrevistar que ya no han pasado. No hay ninguna comunicación oficial en ese momento. La comunicación oficial se hará cuando el comité ya tiene toda la información que ha querido tener y toma su decisión. Vale. En relación a la cap table, la aportación de cada uno de los socios fundadores se entiende que será en cash y en in-kind. Bueno, esto, como decía, no quisiera yo en este webinar entrar demasiado a profundizar en estos temas más financieros, porque hay un webinar más específico para esto, el webinar sobre aspectos económicos y financieros básicos, en el que, es verdad, se van a tratar otros temas, se van a tratar temas presupuestarios, temas de pues, diseño de un plan de negocio a 3 años, etcétera, y también se va a hablar de la cap table. Entonces, os pediría que esperéis a escuchar este webinar antes de plantearnos las consultas. En cualquier caso, bueno, lógicamente el porcentaje de los socios fundadores pues se va a entendemos que debería valorarse en función de la aportación, pues sea como sea, pero tiene que ser aportación real. Aportación real puede ser económica o no, pero que, digamos, demostrable, ¿no? Y que sea necesaria para el desarrollo del proyecto. Otra pregunta. Los títulos de titularidad o licencia sobre tecnología a presentar, entendemos, son para la entidad promotora si aún no se ha procedido a la transferencia de tecnología a la empresa porque aún no ha sido constituida. Efectivamente, lo normal, de hecho suele ocurrir, es que no haya empresa todavía. Muchas veces no hay empresa todavía y entonces evidentemente no ha ocurrido esa transferencia. Lo que nosotros queremos asegurarnos ahora es que quien nos presenta un proyecto basado en una tecnología cuenta con los permisos para hacerlo. Es decir, si la tecnología no es titularidad propia o hay cotitularidad, el que ostenta la titularidad está de acuerdo con la presentación del proyecto y va a facilitar el que ocurra esa transferencia. Lo que no queremos es encontrarnos con sorpresas desagradables cuando el proyecto está mucho más avanzado y todos vosotros y nosotros hemos dedicado muchos recursos y nos encontramos con que hay alguno de los titulares que no está de acuerdo con este proceso. Otra pregunta. Creo recordar que existía el caso de que podría ser empresa ya constituida. ¿Penaliza esta opción? Bien, bueno, es una buena pregunta, también entiendo la duda. No se trata tanto de que penalice o no, como de que en ese caso, como en todos, hay que demostrar que gracias a Mind the Gap va a ocurrir una transferencia tecnológica. Es decir, tiene que demostrarse que un conocimiento o tecnología que todavía se encuentra en el ámbito académico, gracias a Mind the Gap, pues va a ser transferido al ámbito de los negocios. Entonces, si la empresa ya está constituida, no quiere decir que esto no sea así. Tendrá que explicar por qué motivo, qué es lo que ha ocurrido aquí para que haya ya empresa, incluso haya quizá un acuerdo de licencia y, sin embargo, no se haya logrado ejecutar ese proceso de transferencia. Es decir, no es que penalice, es que necesita el proyecto demostrarle al comité de evaluación que sigue estando en fase de transferencia tecnológica, aunque ya exista esa empresa constituida e incluso, como digo, aunque haya un contrato de licencia o de transferencia ya firmado. Pero si es así, si está en esa situación, pues es un proyecto elegible y obviamente no se penaliza. Al contrario, puede ser que sea incluso mejor, depende de cada proyecto. Vale, otra pregunta. Si no se ha entendido bien alguna recomendación de la evaluación de la fase 1, ¿se puede consultar, aclarar con alguien de Mind the Gap? Quizá nos explicó o entendió bien algún aspecto de la memoria. Vale, en este caso lo que os recomendamos, como estos ya son temas un poco particulares de cada proyecto, lo que os recomendamos es que nos dirijáis la consulta al buzón y la gestionaremos desde la Fundación Botín. Nos la dirigís al buzón que veis en pantalla ahora, Mind the Gap
fundacionbotín.org y os trataremos de ayudar para resolver la duda o el problema que tenéis. Vale. Otra pregunta. A ver. Vale, hay una pregunta sobre las proyecciones financieras y demás. Bueno, en anteriores convocatorias se pedía la documentación de manera un poco diferente. Es verdad que en esta convocatoria la parte presupuestaria pues se ha simplificado bastante. Sí que se solicita partidas generales por año y totales y también se piden información sobre los presupuestos por paquetes de trabajo. Es la forma en la que este año en esta convocatoria lo pedimos. Es decir, que si vosotros completáis adecuadamente la memoria técnica, es decir, el modelo A, pues la información será suficiente para que lo pueda valorar el comité de evaluación. Vale, una pregunta más. ¿Esta documentación de titularidad es la misma que se presentó en la fase 1? Bueno, no exactamente, porque en la fase 1, esto es un tema importante. De hecho, hay algo que es importante que os diga, quizá antes de contestar la pregunta. Puede ocurrir que en alguno de los proyectos nos hayan surgido dudas al revisar la documentación aportada en la fase 1. Y no hablo de la memoria técnica, hablo de la otra documentación. En ese caso, nos dirigiremos particularmente al gestor de esa solicitud, y pediremos aclaraciones al respecto. Bueno, dicho esto, lo que se pedía en la fase 1 es un documento que de alguna manera pues daba fe de que los titulares de la tecnología estaban de acuerdo con la presentación del proyecto. Lo que ahora pedimos es lo que acredita la titularidad, es decir, el documento, si lo que se tiene es una patente, pues el documento que acredita que eres el titular de esa patente. Y si es si lo que tienes está licenciada, pues la licencia de esa patente. Es decir, lo que pedimos ahora es el documento, el que sea, certificado, contrato, etcétera, que uno tiene y que demuestra que uno tiene esa titularidad. Pues puede ser el título de propiedad industrial, título de patente, un certificado registral de titularidad, no sé, un acuerdo de cesión o de cotitularidad. Bueno, en fin, cada uno el que le corresponda. Otra pregunta sobre la titularidad. Además del acuerdo de cotitularidad, metemos cartas de acuerdo para refrendarlo. Bueno, aquí habrá que ver, quizás es complicado responder así en genérico, habría que ver en cada proyecto pues qué se necesita para acreditar la titularidad. Utilizad vuestro criterio, es decir, qué pensáis vosotros, qué documento pensáis o documentos que demuestran esa titularidad. Pues en el caso de una patente pues es sencillo porque sería el título, ¿no? Si hay pues como digo, si hay diferentes titulares, pues habrá que aportar el acuerdo de cotitularidad. No os preocupéis de esto, porque si falta algo ya os lo vamos a decir. Lo vamos a decir cuando vean nuestros asesores de propiedad industrial, pues vean lo que habéis presentado, y si falta algo lo dirán, desde luego. Tratad de hacerlo sencillo también, es decir, hay que responder a la pregunta de qué papeles que yo tengo demuestran que soy titular de esta tecnología o que tengo derecho a utilizarla. Acuerdo de licencia, título de propiedad industrial, acuerdos de cotitularidad, pues lo que aplica a cada caso. Otra pregunta: si llegase a entrar un inversor en el proceso antes de obtener la financiación, ¿habría algún problema?
entiendo que esto se refiere a si de aquí al momento en el que entra Mindegap en el proyecto se consigue otra inversión, ¿no? Otro tipo de inversión. Bueno, nuevamente son temas que hay que estudiar en cada caso, es decir, hay que ver las condiciones en las que entra este inversor, habría que estudiarlo, no puedo dar una respuesta de sí o no, porque habría que ver el caso particular, lo tendríamos que valorar, ¿no? Si cambia de alguna manera la elegibilidad, ¿no? O las condiciones se alteran de manera que lo hiciera imposible. De entrada, pues no tendría por qué haber un problema, o sí, dependerá de cada caso. Tendremos que verlo, ¿no? Si esto ocurre, que ojalá, ¿no? Ojalá se ocurriera, que conseguís un inversor. Pues habrá que ver qué tipo de inversor, qué condiciones, cómo altera esto la elegibilidad del proyecto, es decir, si por este hecho, por cómo se produce el proyecto, pues ya no está en fase Mindegap, ¿no? Habrá que ver cada caso. Otra pregunta. Fundadores son también las entidades a las que pertenecen los inventores y que formarán parte del pacto de socios en la startup. Bien, los fundadores, si son los socios que, como decíamos en algún momento de la presentación, son los que están ahí, o sea, forman parte de la sociedad porque tienen que estarlo, es decir, su participación es necesaria, porque tienen recursos que tienen que aportar a la sociedad y que la sociedad necesita para su desarrollo. Entonces, si dentro de esta definición un poco amplia de socios fundadores, pues también están las instituciones que originan la tecnología, pues podrían estar o podrían no estarlo. Es decir, esto dependerá también de lo que desee la institución en cuestión, de las particularidades del proyecto, porque hay muchas formas de que la institución, que normalmente es la titular de los derechos, participe en el proyecto. No necesariamente tienen que formar parte del capital social, puede hacerse a través de acuerdos de licencia, el acuerdo de licencia, y a través de acuerdos de colaboración, pero desde luego no es descartable, pueden también participar en el capital social. Dependerá del sentido que tenga en cada proyecto y de lo que la institución desee hacer. Vale. Una pregunta que es una aclaración de la anterior. Me refiero a un mail o carta de los cotitulares diciendo que ok a la presentación de la convocatoria. Bueno, en principio esto debería estar cubierto por el hecho de que... Bueno, me saca un tema que también es importante. Esto debería estar cubierto por el documento que se presenta en la fase 1. Y si no lo está, os lo diremos. Porque ahí los cotitulares decían que estaban de acuerdo en presentar el proyecto. En algún caso ha ocurrido que los cotitulares dicen expresamente que autorizan que se presente en la fase 1, pero para la fase 2 se requiere una autorización adicional. Entonces, en este caso sí que haría falta. Es decir, si los cotitulares solamente han autorizado la presentación en fase 1 y hace falta que la vuelvan a autorizar en fase 2, pues sí, habría que presentar un documento nuevamente firmado por los cotitulares diciendo que lo autorizan, es decir, que están de acuerdo, algún tipo de documento que nos deje tranquilos de que están de acuerdo. De todos modos, también tened en cuenta que tenemos el documento con la declaración de la exoneración de responsabilidad, en el cual, bueno, pues ahí la entidad promotora está diciendo que cuenta con ese visto bueno, y es algo que necesitaréis tener, si no para presentarlo ahora, seguro para presentarlo si pasáis a fase 3, a la due diligence. Es decir, sí que vamos a necesitar documentar que todo el mundo que tiene derecho sobre esa tecnología o ese conocimiento están de acuerdo con la presentación del proyecto.
Otra pregunta, ¿es esencial seguir las recomendaciones del documento de evaluación antes de la presentación de la fase 2? Nos sería difícil cubrir los costes requeridos ahora mismo. Bueno, pues esencial, no es esencial, es decir, en el sentido de que el comité de evaluación no va a mirar las recomendaciones que se hicieron y poner puntos negativos si no se hizo. Lo que va a hacer es valorar de nuevo el proyecto en su conjunto, tal y como está presentado en la memoria A nueva, no en la otra. Entonces, las recomendaciones, bueno, muchas veces eran, pues quizá era más a largo plazo, ¿no? Quizá en cuestión de un mes, pues no le da tiempo a hacer cosas. Entiendo que sería interesante que las sigáis si se refieren a, por ejemplo, pues que no habéis explicado bien algo, que no quedó, que al comité o al evaluador no le quedó claro pues por qué el proyecto era mejor que otros o un determinado aspecto que no está presentado de una manera bastante clara o convincente, ahí diría, pues hombre, será mejor que hagáis caso de la recomendación. Entiendo que si la recomendación es realizar un determinado tipo de ensayo, pues no os va a dar tiempo, obviamente, a hacerlo. Entonces, bueno, pues haced lo que podáis, claro. No se va a pedir al comité de evaluación que verifique si se siguieron todas las recomendaciones y se puntúe negativamente si no. Se va a valorar el proyecto en su conjunto como todos los demás. Bueno. Bueno, una pregunta sobre la estimación de cuántos proyectos se concederán o el ratio de éxito o rechazo. Bueno, esto yo creo que también entiendo es una pregunta, bueno, lógica, ¿no? Que os interesa saber. Lo que podemos deciros es que está previsto financiar un mínimo de 3 proyectos en esta convocatoria. Dependerá, obviamente, pues va a depender pues de tanto de la dimensión, ¿no? De los proyectos que finalmente queden en las primeras posiciones y de la dotación final que podamos tener. Pero eso es lo que podemos garantizar, un mínimo de 3 proyectos. Otra pregunta. Si la titularidad de la patente en que se basa la tecnología es compartida entre varias instituciones, el acuerdo de cotitularidad en el mismo PDF que el de la patente, no. La verdad es que preferimos que la documentación se presente, cada documento se presente en un PDF separado. Lo que podéis hacer es explicarlo en el cuerpo del correo electrónico. Es decir, en el correo electrónico vais a decir la relación de documentos, pues adjuntamos la siguiente documentación y la memoria técnica, tal, y podéis decir, en relación con los documentos, contratos y certificados que acreditan la titularidad, bla, 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 aportamos esto y esto. Es decir, nosotros os agradeceríamos que lo hagáis de esta manera, pero que los documentos vayan separados. Vaya por una parte el título de la patente y por otro el acuerdo de titularidad. Otra pregunta. No tenemos CEO y queremos contactarlo después. ¿Es posible? Sí, es posible. Evidentemente aquí lo importante va a ser que podáis defender un equipo pues con las suficientes competencias. Si no lo tenéis identificado, pues vais a tener que explicar el perfil que tenéis pensado buscar, cómo tenéis pensado buscarlo y claramente pues luego tendréis que presupuestarlo también, esta contratación de esta persona. ¿Qué puede pasar? Pues que si hay proyectos que ya tienen el equipo más formado, más identificado, pues tengan una ventaja. A la pregunta de si es posible no tenerlo a día de hoy y tener previsto contratarlo después, es posible. Otro tema es pues que esté en ventaja o no con respecto a otros proyectos que tienen un equipo
a día de hoy, pues mejor definido, ¿no? Más concreto. Bueno, hay una pregunta sobre el número de proyectos que han pasado, los que pasan a fase 3, la fase 3 definitiva. Bueno, preferimos no daros en este momento este tipo de información. Bueno, han pasado los proyectos que hemos considerado que tenían opciones, que eran buenos proyectos. Ha habido buenos proyectos que no han podido pasar porque justamente no queremos tampoco pues abrir tanto la mano para que tengamos que trabajar todos, vosotros y nosotros, sin tener pues unas previsiones de poder beneficiarse del resultado final. Sí que finalmente sí que hemos pensado que en cualquier caso, y esto es algo que los candidatos de Mind the Gap de convocatorias anteriores nos han dicho, y en esta ocasión lo estamos reforzando, con lo cual pensamos que será más aún, es que el hecho de participar en la fase 2, gracias a las orientaciones que facilitamos, bueno, no tanto en este webinar quizá, que es más práctico y más referido a la convocatoria, pero sí, los webinars orientativos que tendréis a partir del lunes que viene suponen un valor añadido que los candidatos que habéis pasado os estáis beneficiando y que os van a servir tanto si finalmente el proyecto resulta financiado como si no. Lo que ocurre al final en este proceso es que cuanto más avanzas, bueno, pues más te estás beneficiando y más aprendizaje tienes en cuanto al proceso. Vas a tener el feedback, ahora en la fase 2 hay estas sesiones orientativas, después va a haber el feedback del comité de evaluación, a los que pasen a due diligence. Ahí sí que digo que a due diligence van a pasar pocos más proyectos de los que esperamos financiar finalmente. Quizá máximo el doble de proyectos que pensemos que podamos financiar, porque la due diligence es un proyecto muy, muy costoso, tanto en tiempo y esfuerzo y para nosotros también económico, en tiempo y esfuerzo para todos, para el candidato y para nosotros, y requiere pues la contratación de expertos, es decir, es un proyecto que cuesta mucho, con lo cual ahí sí que no pasarán muchos más de los que pensamos financiar o de los que esperamos poder financiar. Bueno, a la pregunta de si la fase 3 es definitiva, si la due diligence está bien, bueno, lo que ocurre en la fase 3, en la due diligence, como decía, es que va a validarse, por una parte va a validarse que todo está en orden. Puede ser que haya proyectos que en due diligence se caigan y de hecho esto pasa. Lo que va a ocurrir es que si quedan al final más proyectos de los que podemos financiar, no todos van a poder financiarse, evidentemente, porque no vamos a tener capacidad de hacerlo. No van a ser muchos, desde luego. Y la otra cosa que, aparte de temas intrínsecos del proyecto, es que para superar la fase 3 también tiene que haber llegado a un acuerdo en cuanto a las condiciones de inversión de Mind the Gap. Tiene que darse las dos cosas. Puede ser que haya algún proyecto que haya podido cumplir los dos requisitos, pero que esté por detrás de otros y finalmente no se llegue a financiar. A día de hoy es imposible predecirlo, no lo sabemos. Bueno, ahora una pregunta sobre un caso particular en el que se les ha indicado que necesitan más financiación y si es coherente poner en la propuesta que se buscará cofinanciación. Bueno, aquí sería coherente, no sería lo lógico. Si el proyecto necesita más dinero, pues que se va a buscar esa cofinanciación. Sería bueno ahí pues indicar cómo se va a hacer y por qué se espera que se va a conseguir, para convencer al comité de que es viable.
todos modos, si tenéis preguntas ya más específicas de vuestros proyectos, bueno, pues podéis hacer las consultas a través del gestor de la solicitud con el buzón. Bueno, vamos a... Es ya la hora, son ya las 11, que es la hora a la que habíamos previsto cerrar. Entonces, tampoco veo más preguntas. Entonces, voy a cerrar el turno de preguntas. Como digo, podéis seguir haciendo las consultas al buzón. ¿Vale? Bueno, os recuerdo que además de este webinar tenéis otros 3 más previstos. Uno sobre aspectos económicos y financieros básicos de la startup biotecnológica en cuanto a términos de presupuesto, plan de negocio, estructura de capital social, que este se va a celebrar este lunes, 8 de octubre a las 11. Otro webinar sobre marketing de nuevas tecnologías, la evaluación del potencial éxito comercial, que tendrá lugar el miércoles 10 de octubre a las 12:30. Y un último webinar sobre el proceso de transferencia tecnológica, que incluirá casos prácticos y que se va a celebrar el lunes 15 de octubre a las 16 horas. Nos os invitamos a participar a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Esperamos recibir la documentación de vuestros proyectos antes del 31 de octubre y os deseamos mucha suerte a todos. Adiós, gracias.